Estoy totalmente consciente que me tardé demasiado en realizar el análisis de los cantos de Maldoror, y la razón principal es porque necesitaba pensar atómicamente las palabras que iba a decir. Quienes apenas estén conociendo este canal, al mismo tiempo que les hago un recordatorio a los más veteranos, es que prefiero un lápiz pequeño a una cabeza grande. Pero el hecho no va únicamente ligado a la concepción de mis reflexiones o exégesis, sino que, al ser este libro un poema, me tomo el asunto más seriamente y evito decir la primera barbaridad que salga de mi mente. Al menos ya suelo evitar más ese mal hábito y no como en los primeros vídeos que realicé y que muy amablemente pueden revisar. Esto también me ha orillado a mantenerme al margen de las interpretaciones que otros creadores de vídeos han aportado al tema de la literatura fantástica y de horror, ya que, si bien no estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones, por muy equivocadas que me parezcan, eso no me da derecho de ir a sus respectivos canales a tirarles mierda, literalmente. Eso no los beneficia a ellos ni a mí. Para derecho a réplica, con este espacio me basta y me sobra. Así pues, espero que ninguna de esas personas se vaya a sentir ofendida por lo que acabo de decir o, en su defecto, por las palabras por venir. Decía entonces que Los Cantos de Maldoror se trata de un libro que no puede tomarse tan a la ligera. Sin embargo, toda la leyenda negra que gira en torno a su argumento y a su propio autor no es que le ayude tampoco en lo más mínimo, y esta última característica es fácilmente contrastable con obras y autores del calibre del Marqués de Sade, tan solo por nombrar un ejemplo. A todo ello, agreguémosle que las personas son morbosas por naturaleza, siendo atraídas a los versos del conde de Lautréamont tal enjambre de moscas a un trozo de carne amortajada, tan solo porque se enteraron, por medio de fuentes dudosas, que el libro es crudo, enfermizo, o porque la página de memes literarios hizo una sátira sobre cuál tomo era un verdadero ícono de los darks, si este o Festival de la Blasfemia, de Dross. No resultará extraño que, pese a mi irónico tono, apoye a los memeros. El problema que yo le veo una vez que se le da difusión a un título como Los Cantos de Maldoror, y lo repito por si no quedó del todo claro, es que somos morbosos, y si el morbo es alimentado por la pornografía en una mente que no haga uso de la razón, entonces las cosas salen muy mal, acabando en una desinformación tan descomunal que ocasiona que se pierda el sentido de por qué los cantos están escritos así, puesto que los elementos escandalosos y chocantes no están ahí, a lo pendejo, sino que tienen un propósito muy específico, y a su vez esto también provoca que se olviden factores tan importantes como el movimiento artístico al que pertenece el libro y autores que, ni por un momento, creyeron que tuviesen algún tipo de conexión con lo que se tiene delante. No me toca a mí venir a explicarles qué relación posee Lautréamont con movimientos como los raros de Uruguay o el decadentismo, ni mucho menos los lazos que los unen con nombres tales como Baudelaire, Horacio Quiroga, Oscar Wilde, Gustave Flaubert, Joris Karl Huysmans o hasta el propio Aleister Crowley, porque hay gente que ya hizo ese trabajo por mí. Recuerden que yo abogo para que desarrollen su sentido de la investigación, dado que yo no soy el maestro. Ese papel le corresponde a los libros y a la información que ya se tiene. Yo nada más vengo a explicarles las cosas. Pero entonces, ¿cuál información? ¿En dónde me puedo basar? En este ejemplar, por supuesto, el de Valdemar que nos compete el día de hoy, entre otros de los artistas ya citados, así como el volumen El lector decadente impreso por Atalanta. Aclaro que la temeridad de llamar pornografía a Los Cantos de Maldoror no es del todo mía. Jesús Palacios lo remite en el prólogo del primer tomo de Los Libros de Sangre, de Clive Barker. Porque sí, amigos míos, he de confesar que cuando yo tengo la necesidad de ir a donde mi ninfa para efectuar mi mala imitación de Pan o Zeus, no me potencio con la programación del canal del conejito o el tónico revitalizante de Simpson e Hijo. Eso es para debiluchos. Me leo 1 o 2 cantos y a la carga. Pero, ya hablando en serio, y esto lo he comentado con amigos del trabajo a los que también les gusta leer, ¿para qué quieren un contenido erótico duro si tienen libros como este? Y ya sea o no contenido explícito para adultos, eso no le resta la condición de poema, y reitero que ya fuera de bromas, la lírica es un género literario que tengo en muy alta estima. La tengo en más alta estima que a la prosa misma, una de mis lecturas frecuentes dada su complejidad.
Recordemos que ya habíamos hablado sobre los iconos y simbolismos en los análisis de Hudson, es decir, el cómo un concepto o elemento encierra un gran significado para representar otras ideas y filosofías que el escritor no quiere decir abiertamente. Y tal como lo dije en el análisis del Paraíso Perdido, todas las blasfemias y hechos escatológicos de los cantos de Maldoror tienen una razón más allá de querer impresionar vacuamente. A lo mejor, y sin temor a equivocarme, estamos ante una muy ingeniosa representación de todos los pensamientos, sentimientos y deseos oscuros de Isidore Ducas, el nombre real del poeta, datos que podremos comprobar en la extensa biografía que Valdemar ha incluido. Es entonces que los arrumacos con los tiburones, o el ultraje de la niña con los perros, o el convento convertido en una casa de citas, o el leproso que yace con una espada clavada en su espalda, van teniendo más sentido. Es más, incluso va teniendo más sentido el propio personaje de Maldoror, un ser cuasi divino que no es ni Dios ni el diablo y que baja a la tierra a experimentar lo más bajo de lo más bajo, reprimiendo a veces sus pasiones más ruines, como en los cantos finales, o dejando que florezcan y causen caos, como en los primeros cantos. Quizás sea una antítesis del propio Isidore Ducas o del ser humano. Estamos, faltaba menos, ante una de las mezclas más curiosas de la literatura fantástica y del horror, porque al haber nacido en una porción de nuestro suelo hispanoamericano, en la ciudad de Montevideo, pero teniendo también raíces francesas, ocasiona el surgimiento de un choque cultural tremendo que el artista sabe aprovechar muy bien, plasmándolo y combinándolo con cosas que percibió tanto en suelo americano así como en suelo europeo. Por tal motivo, cuando veo que el único rasgo popular de la obra son sus barrocas aberraciones, me da tiña. De esta manera se encuentran redactados los cantos de Maldoror, llevando ese estilo hasta límites impensables que lo hacen decir a uno, no sé qué diantres estoy leyendo, pero quiero seguir leyendo más. Aunque, ¿y qué querían ocultar los artistas? Por la época, por supuesto, estamos de acuerdo que era una mala idea tener determinados estilos de vida, preferencias e ideales. Actualmente también, aunque hoy en día está más disfrazado el asunto. Y para reprimir sus deseos, hablaban o se comunicaban mediante claves o expresiones que otros de su intelecto pudiesen entender. Me recuerda al estilo divulgativo de los apóstoles al momento de compartir los libros del Apocalipsis a los primeros cristianos. Esto me ha llevado a pensar, en muchas ocasiones, dada su naturaleza, ¿cuál es un verdadero heredero del gótico de aquellos tiempos? ¿Drácula o el retrato de Dorian Gray? ¿El Dr. Jekyll o los cantos? ¿Cuál satisface más la condición de rebeldía tan presente en los primeros textos góticos? ¿Cuál aborda hasta hartarnos una atractiva decadencia? ¡Qué gran palabra acabo de decir! Decadencia. Respecto a la edición, creo que no existe mejor lugar que la colección gótica de Valdemar para su acogida. Quizás en Atalanta también hubiese estado bien, mas creo que la visión de nuestros veteranos del horror predilectos es más puntual. El número 100 dentro de cualquier ámbito cuantificable es muy representativo y creo que para efectos del libro le viene como anillo al dedo que esté serializado con tal elemento matemático. Muy pocas colecciones pueden presumir de llegar a 100 tomos, creo que ni siquiera el Ojo sin Párpado llegó a tal meta. Los de Madrid no iban a dejar pasar esta oportunidad tan especial y dotaron al libro de un arte conceptual exclusivo hecho por el genial Santiago Caruso, tanto para las portadas así como para acompañar los versos. Un rasgo negativo de todo esto sea quizás el papel empleado para su manufactura, pues al ser las imágenes a color, se necesitó que fuese blanco, lo que ocasiona que los bordes se puedan ensuciar más de lo debido. De hecho, es el único Valdemar gótica que tiene enteramente papel blanco, porque hay otros que sí, pero repito, este está hecho en papel blanco en su totalidad. El detalle de las ilustraciones, continúo, me parece de lo más genial, puesto que me recuerda a mis días de pubertad cuando me leí con imprudencia mi edición ilustrada de Doré de la Divina Comedia y el ya recurrente Paraíso Perdido que todos conocen. Adicional a ellos incluyen también todas las cartas y el resto de poemas del Conde, sin olvidar versiones alternas de un par de cantos que están escritos en géneros distintos como lo es el dramático. De hecho, les recomiendo que les echen un vistazo a estas versiones dramáticas, puesto que les servirán para entender un poco mejor el argumento de los poemas principales. Tenemos un separador de listón que no podía faltar en semejante edición. La traducción es de Mauro Armiño, conocido por muchos por haber traducido a otros autores de la lengua francesa como Maupassant, Dumas, Sade, Petrus Borel, etc. Estamos quizás ante la edición definitiva de los cantos de Maldoror y posiblemente ante el tomo con mejor presentación de toda la colección gótica.
Al final yo puedo dar mi opinión respecto a lo que el resto de la comunidad de lectores piensa y difunde, muy erróneamente, de este ejemplar. Al final, quienes deciden cómo interpretar el libro son ustedes. Si desean ver todo el acervo cultural que tiene, está bien. Si quieren sentirse los malotes o edgy, como les dicen actualmente estas personas, también está bien. Si al final del día les gusta revolcarse en su ignorancia como en un estercolero, nótese que tomo expresiones del propio Lautréamont, no puedo hacer nada. He tenido alumnos que me han dicho que mejor los deje en su ignorancia, inclusive personas ya mayores, adultas. El punto es que en el arte, porque la literatura es un arte, siempre se intenta dar un mensaje certero, por lo que la libre interpretación no existe. Esto ya lo he dicho varias veces. Y si ustedes ignoran la roca debajo de la tierra tan solo por no poder, o en este caso no querer verla, es su problema. Y para complementar tal hecho, a lo mejor hasta mis detractores van a pensar y me van a venir a escribir, pues nadie ha pedido tu opinión. A ver, chavalón o chavalona, las opiniones se tienen, no se piden. Los cantos necesitan, por ende, más de una lectura para ser capaces de alcanzar un entendimiento más profundo. Fue un libro que me gustó muchísimo, tanto que mi seudónimo está basado en el del propio poeta. No saqué lo del conde por Drácula, sino por Lautréamont. Eso sin descartar la playera o la camiseta que vieron en el especial de Año Nuevo. ¿Recomiendo esta lectura? Sí, por supuesto, totalmente, pero no se la recomendaría a un menor de edad o a alguien cuyo razonamiento sea similar al de uno. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.